Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Él es santo. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, les servía. Entonces ese va a ser el pasaje que hoy vamos a considerar. Este pasaje con los versos anteriores y unos siguientes, como algunos comentaristas han dicho, son 24 horas del ministerio de Jesús, ¿no? Jesús tenía un ministerio muy activo. Entonces, después de la expulsión del demonio que estudiamos la semana pasada, bueno, vamos a estudiar este pasaje, vamos a meditar un poco en este evento, amén. Entonces dice ahí que entonces Jesús se levantó, o sea, se acabó el culto en la sinagoga, un culto con predicación, oración, expulsión de demonio y todo. Pero Jesús no solo actúa en la sinagoga. Ahora esto es muy importante resaltarlo, ¿no? Jesús tenía la costumbre de reunirse todos los sábados, porque era una costumbre. Y la vez pasada estudiamos que hay costumbres que son sagradas, que son buenas, que todos deberíamos aprender. La costumbre de reunirnos es una costumbre que la Biblia nos manda, que nosotros deberíamos tener. Y Jesús tenía esa costumbre. Ahora, decíamos que, y es muy evidente que Jesús actúa en medio de la congregación. En medio de la reunión de sus hijos hay milagros, hay predicación y hay muchas cosas. Lo interesante de este pasaje es que nos muestra a Jesús no solo en medio de la congregación, sino dice el pasaje, y salió de la sinagoga. O sea que el Señor está en la sinagoga, está en medio de la reunión de sus hijos, pero también Él está fuera de la reunión. Y dice, y entró en casa de Simón. Ahora este pasaje, Lucas comienza a hablarnos de Simón sin habernos hecho ninguna referencia a él. El Evangelio de Juan nos dice que los primeros discípulos de Jesús fueron Juan y Andrés. Y que Andrés tenía un hermano al que él le compartió, que era Pedro. Y Jesús abandona la región del Jordán y va a Capernaum, donde viven sus primeros discípulos. Aunque esto no lo narra Lucas, por los otros evangelios sabemos que Pedro, o Simón, como es nombrado acá, ya era uno de los discípulos de Jesús. Por lo menos ya era uno de los que le estaba escuchando. Ahora dice que Jesús sale de la sinagoga y se dirige a la casa de Simón. Y en la casa de Simón se encuentra con una situación. Ahora usted va a ver por las escrituras que los judíos no entraban a todas las casas. Y más adelante Jesús mismo enseña una cosa. Porque el primer aspecto que quiero resaltar es la importancia de tener una casa donde Jesús pueda venir. Porque a veces nosotros vamos a donde está Jesús, digamos, al culto público, a la reunión de la iglesia. Pero qué bueno que Jesús también pueda ir a nuestras casas. Qué bueno que nuestras casas puedan ser dignas de su presencia. Qué bueno que nuestras casas sucedan los milagros y los enfermos que hay en medio nuestro sean sanados. Entonces, qué bueno que Jesús pueda ir a nuestra casa. Entonces vamos a leer unos pasajes primero resaltando ese aspecto de que Jesús fue a la casa de Simón. Porque a veces solo tenemos a Jesús en la reunión y Jesús no entra a las puertas de nuestra casa. Pero qué bendición que Jesús probablemente hasta moraba en la casa de Simón, ¿no? Entonces vamos a leer un pasaje más adelante, más atrás en el Evangelio de Mateo, Mateo 10, verso 11. Mateo 10, verso 11, donde nos habla algo que enseñó Jesús. Ahora, si nosotros entendemos un poco el carácter del Señor, vamos a entender que Jesús no enseñaba algo que Él no practicaba. Aún lo que Él mandaba, lo mandaba porque Él lo vivía, ¿sí? Entonces el pasaje dice, Mateo 10, verso 11 dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Es muy difícil definir qué era lo que Jesús estaba diciendo cuando informaos qué casa es digna. Es difícil de explicar. Podemos ver por el contexto cultural, por ejemplo, que un judío no entraba a la casa de un gentil. Y eso era parte del mandamiento del Señor. El Señor decía,
en casa ni en ciudades gentiles que entra. Porque culturalmente los judíos eran muy celosos. Usted va a leer que, digamos, en Hechos, cuando Pedro va a la casa de Cornelio, él vuelve a Jerusalén, y lo que le dicen los judíos de Jerusalén, creyentes, es que cómo él se atrevió a entrar a la casa de un incircunciso, y cómo se atrevió a comer con él. Entonces, culturalmente los judíos no se mezclaban, y mucho menos entraba a la casa de hombres impíos. Jesús también era criticado cuando entraba a casa de ciertos publicanos. ¿Recuerdan cuando entró a la casa de Zaqueo? Todo el mundo decía, ¿cómo entró en la casa de pecadores? Pero aún el mismo Jesús, cuando envía a sus discípulos, dice, informaos, a ver qué casa es digna. Qué misterio ese digno, ¿no? Vamos a ver un poco más adelante qué significa eso, de alguna manera. Y posad allí hasta que salgáis. Y en el verso anterior dice que en la casa de que entréis, expulsad demonios, sanar los enfermos. Y dice, y al entrar a la casa, saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Entonces, en el contexto, ya no del contexto judío, sino en el contexto de Jesús, Jesús entraba donde lo invitaran. Pero había lugares donde él era reconocido, donde él era amado, donde él era apreciado. Un día entró a la casa de un fariseo y el fariseo no le lavó los pies, no le besó, no le abrazó. Dice Jesús, ¿no? Pero después llegó una mujer y la mujer era una pecadora. Todo el mundo sabía que era una pecadora. Pero ella con sus lágrimas y sus cabellos, ¿qué? Enjuagó los pies del Señor. O sea que aunque estaba en la casa del fariseo, la casa no lo apreció, pero la mujer lo apreció. ¿Por qué quiero resaltar esto? Porque hay un asunto en las Escrituras que habla bastante de nuestra casa. Jesús no en medio de la comunión, no en el culto, no en la sinagoga, sino Jesús yendo a nuestra casa. Y cuán importante es que nuestras casas sean dignas. Y la dignidad que le puede dar el lugar para que Jesús entre a nuestra casa es el aprecio que nosotros tengamos en nuestros corazones hacia Él, nuestra devoción hacia Él. ¿Y quién de nosotros podría decir que nuestra casa no necesita que Jesús entre? ¿Quién de nosotros no ve enfermos en nuestra casa? Personas que necesitan que Dios ponga sus manos sobre ellos y los sane. Ahora, hay casas que el Señor no haya dignas. Y eso se puede ver mucho en la vida espiritual. Hay cristianos que son solo cristianos de reunión, pero la vida cristiana no llega a su vida, no llega a sus casas, no llega a sus familiares. Yo he llegado a ciudades, literalmente, donde después de las reuniones, algunos días con los hermanos, yo le he dicho a los hermanos, a los que presiden en esos lugares, no, en algunas ciudades me ha pasado eso, hermanos, ustedes no deberían tener su lugar de reunión en esa casa, porque la casa no es digna, porque a veces las personas que viven en la casa no tienen el suficiente amor por Jesús para reunir a los otros, recibir a los otros hermanos para la reunión, o a veces hay pecados sobresalientes en las casas, actitudes rebeldes en algunos hijos, y eso atenta contra el testimonio de Jesús. Nuestras casas deberían ser casas, ¿qué? Dignas para que Jesús, y no solo Jesús, los suyos puedan llegar ahí y podamos recibir la bendición del Señor, ¿no? Vamos a leer otros pasajes. Hechos 11, verso 3. Es el pasaje que decía cuando los judíos reclaman a Pedro cómo entró en cierta casa. Pero el relato de Pedro está en Hechos 10. Leamos mejor el relato de Pedro. 10, verso 1. Porque hay palabras que a veces uno no toma en cuenta y la Escritura resalta. Hay un libro muy bueno del hermano Charles Mackintosh que se llama Tú y tu casa. Él toma ese término tu casa, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y él resalta cómo la casa de nosotros es importante para Dios. Si bien la casa de Dios, figurativamente que es la iglesia, es importante, la casa de nosotros también es importante para Dios. Y una de las cualidades que siempre Dios resalta en la Escritura es la hospitalidad. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a recibir? ¿Hasta qué punto nuestros hermanos pueden llegar a la casa? ¿Hasta qué punto puede llegar la misma iglesia del Señor a nuestros hogares? ¿Sí? Es más, un requisito para un siervo de Dios debe ser ¿qué? Que sea hospedador. Entonces es un asunto importante, ¿no? Cristo en nuestras casas. Cristo llegando a los nuestros. Y una bendición, ¿no? No solo un requisito, sino una bendición. Dice la Escritura que algunos sin darse cuenta
hospedaron ángeles. Dice ahí en el verso 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios, y mira esa frase, con toda su casa. Esas son frases interesantes. Mire esto, hermano, este todavía no era creyente, este todavía no era salvo, pero la Escritura resalta que él era piadoso, y no solo era piadosa, toda su casa era piadosa. Resuelva ese misterio. Sin ser cristiano, era una persona piadosa con toda su casa. Personas que tenían temor de Dios. Personas que de alguna manera servían a Dios. ¿Y qué sucedió? Aunque era incircunciso y gentil, era piadoso con su casa. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. ¿Por qué Pedro entró a la casa de Cornelio? Porque ya Dios de alguna manera ya le había visitado, ¿no? Primero vino el ángel y después el ángel dijo, llama a Pedro. ¿Y después qué? Vino Pedro. Entonces la Escritura nos muestra que de todos modos había algo en Cornelio y en su casa que de alguna manera lo hizo digno de venir al Evangelio. Estos son pasajes terribles para los calvinistas, hermano. Porque el calvinista habla de que el hombre es ¿qué? Totalmente depravado. Y sí, el hombre es totalmente depravado. Pero hay pasajes que nos muestran que el hombre aún sin Cristo y sin haberse convertido, de alguna manera Dios ve la actitud y la actitud del corazón hacia Dios, hacia su verdad, en la medida del poco conocimiento que tenga una persona. Más adelante hay otro pasaje. Esta es la primera vez que llega el Evangelio a los gentiles. Encuentra una casa digna. Un misterio. Encuentra una casa dispuesta. Encuentra un hombre dispuesto no solo a mandar a llamar a Pedro, sino a reunir a toda su familia, a todos sus amigos para escuchar el Evangelio. Qué bueno que hayan casas así, ¿no? Qué bueno que hayan hombres como Cornelio que digan, yo quiero escuchar la predicación, que le digan, mira, un mensaje para ti. Y Cornelio se levanta y diga, bueno, esto que es para mí no debe ser solo para mí, sino para mi casa y para mis amigos. Yo reúno a todos mis amigos y ahora sí que venga el predicador. Casas donde se valore el Evangelio, casas donde se valore la presencia de Jesús, casas donde se necesita a Jesús. Bueno, ¿qué casa no necesita a Jesús? Pero pocas tienen disposición, ¿no? Y la casa de Pedro parece ser que llegó a ser el lugar aún de la misma morada de Jesús. Dice ahí Hechos 16:14, la casa ahora de una mujer, Lidia, una vendedora de púrpura. El otro era un romano, un soldado. Ahora vamos a ver una mujer comerciante que dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, mire por qué Jesús va a ciertos lugares, porque hay el deseo, porque hay la disposición de esas personas. Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, mira esa frase, entrad en mi casa y posad. Y mira esa frase siguiente, y nos obligó a quedarnos. Mira la intención y el deseo de esta mujer de que Pablo y los que estaban con Pablo estuvieran en su casa. Esta mujer abrió las puertas de su casa de una manera vehemente, de una manera exigente, si se puede decir, de una manera, pero en un buen sentido, ¿no? En una manera que prácticamente presionó a Pablo para que estuviera en su casa. Y ese espíritu de esta mujer y esa actitud de esa mujer hizo que la bendición de la presencia de Pablo llegara a la casa de esta mujer. Entonces el Señor nos conceda tener casas donde el Señor pueda venir a posar, hermanos. El Señor nos conceda tener casas donde el Señor, su palabra, su evangelio, sus siervos, sus hijos puedan estar en medio nuestro. El Señor nos ayude. Volvamos allá a Lucas. Entonces el primer asunto que quiero resaltar es Jesús en la casa de Simón. Ahora es interesante, bueno, el otro pasaje, creo que Marcos nos dice que era la casa de Simón y de Andrés. Parece que era la casa de la familia. El pasaje nos muestra por debajo de líneas que Pedro era una persona casada. No sabemos si tenía hijos, pero por lo menos era casado y tenía suegra, ¿sí?
Más adelante, 1 Corintios nos dice Pablo que los hermanos de Jesús y aún Pedro acostumbraban a llevar a sus mujeres en sus viajes. Entonces Jesús puede entrar a nuestras casas. Es más, podríamos decir que la intención del Señor Jesús es entrar a nuestras casas. Ahora dice ahí el verso 38, donde estamos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. El hermano Hernández Díaz López dice que en la región existían posiblemente 3 tipos de fiebre. Él hablaba de una fiebre que era conocida como la fiebre de Malta, que generalmente era acompañada con una especie de anemia y debilidad, no muy fuerte. Había una fiebre llamada tifoidea, que era una fiebre que era intermitente, pero que la más común era fiebre de malaria, porque en la región pantanosa del Jordán había mucho mosquito. Entonces era común que abundara casos de malaria. Es más, el pasaje del joven hijo de un noble que Jesús sana, que tenía fiebre y que estaba a punto de morir, posiblemente era fiebre de malaria. Era una enfermedad que era mortal, o sea, parece ser que el asunto no era tan, si era ese tipo de fiebre, no era un asunto tan simple. Ahora Jesús entra y se encuentra con esa situación. También podríamos decir que generalmente por causa del pecado y la situación del hombre después de la caída, los hombres de Dios y en sus casas también hay enfermos, también hay dolientes, también se mueren sus familiares, también pasan pruebas, también pasan situaciones difíciles. Y Jesús se encuentra con esto, y a pesar de que la enfermedad pues era un asunto serio, el poder y el amor de Cristo pues eran más grandes, ¿no? Y dice ahí al final que la suegra de Simón tenía una gran fiebre. Pero mira lo que dice el pasaje. Y le rogaron por ella. Posiblemente le rogó Simón, posiblemente le rogó la esposa de Simón, o posiblemente Simón y Andrés. Bueno, no sabemos. Pero lo que sabemos fue que oraron por ella. Entonces es una bendición que Jesús entra a nuestra casa. Pero también es una bendición que nosotros tenemos la oportunidad de podernos acudir a Él en oración. Que podemos orar a Él. Que podemos rogar a Él, que podemos encomendarle las situaciones que pasan en nuestra casa a Jesús. Jesús no es indiferente, hermanos. Usted va a ver que Jesús tiene compasión por las personas. Jesús ama a las personas. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Jesús vino a sanar a los enfermos. Jesús vino a expulsar a los demonios. Jesús es una persona que no solo está en un escenario público haciendo un ministerio, sino que Jesús entra a la vida y a los hogares de las personas, y no solo entra, Él tiene la capacidad y el poder para transformar las situaciones que están sucediendo en nuestra casa. En este caso, ¿qué? Una enfermedad. Ahora, generalmente cuando se levanta la enfermedad, acudimos al médico. Cuando se levanta el problema económico, acudimos a la persona que nos puede prestar. Cuando tenemos un problema legal, acudimos al abogado. Pero decía un hermano, no deberíamos acudir a otro medio, aunque Dios lo pueda usar, sin primero acudir a Jesús. Lo primero que deberíamos hacer en nuestras situaciones es orar, hermanos. La solución a los problemas comienza siempre en la oración. Puede que Dios traiga el médico, puede que Dios use el abogado, puede que Dios use un amigo, pero deberíamos honrar al Señor y entregarle nuestras cargas primero a Él. Estas eran personas que rogaban. Estas eran personas que podían acudir a Él. Estas eran personas que tenían puertas abiertas para el mismo Señor. Y eso es muy importante, ¿no? A veces olvidamos. ¿Cuántas veces olvidamos eso, hermano? ¿Cuántas veces en nuestra ansiedad, en nuestra preocupación o en nuestra misma dificultad acudimos a otros? Llamamos a otros, recurrimos ciertos medios y nos olvidamos que el Señor es el Señor de nuestra vida. Que el Señor tiene cuidado de nosotros, que el Señor tiene cuidado de nuestras circunstancias, que el Señor tiene cuidado de nuestras necesidades, que el Señor tiene cuidado de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, ¿no? ¿Cuántas veces se nos olvida esto? Y este pasaje es interesante porque es un milagro corto, simple, pero resalta a Jesús involucrándose en las actividades diarias de la vida de sus discípulos, en las relaciones familiares de la vida de sus discípulos.
No podemos olvidar eso, hermano. Estas personas rogaron para que Jesús interviniera en la vida de la suegra de Pedro. Un día, hermano, Jesús estaba en un lugar y unas personas tenían tanta fe que desarmaron el techo del lugar, hicieron descender al enfermo desde el techo con el deseo de que Jesús lo sanara. Con cuánta insistencia nosotros oramos, con cuánta insistencia nosotros rogamos, con cuánta insistencia nosotros clamamos a Dios para que Dios ponga la mano en nuestra suegra enferma. ¿Sí? A veces no es tremendo, ¿no? Jesús está en nuestra casa y no acudimos a Él. Jesús está en medio nuestro y no rogamos a Él. El hermano Warren Winston decía, no debemos dejar a Jesús en la iglesia, debemos llevarlo también a nuestra casa y repartir con Él nuestras tristezas y aún nuestras alegrías. Vamos a leer un pasaje en 1 de Pedro 5, verso 7. Pedro, que vivió estas cosas, porque qué bueno es escuchar a Pedro después de la experiencia que Jesús tuvo con él, la experiencia. Pedro vivió con el Señor, hermanos. Pedro tuvo la oportunidad de recibir al Señor en su casa, la bendición y el poder, no solo ver los milagros que Jesús hacía afuera, sino también ver los milagros que Jesús hacía adentro. Y qué bueno es, porque hermanos, nosotros a veces tenemos un Señor que es todopoderoso y grande en las Escrituras. Eso habla de que creemos que Jesús en el pasado hizo cosas maravillosas. Y a veces también creemos que Jesús va a hacer cosas maravillosas en el futuro, porque hay grandes promesas que nos dicen eso. Pero pocos son los que creen que Jesús es igual de poderoso en el presente. Entonces miramos hacia atrás, nos asombramos, miramos hacia adelante, esperamos, pero muchas veces no podemos mirar el ahora y creer que Jesús puede hacer lo mismo. Y eso nos debe enseñar, porque estas cosas que estamos leyendo no son solo asuntos históricos. La Biblia enseña que Jesús es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y Pedro nos enseña aquí qué podemos hacer. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado sobre vosotros, de vosotros. La palabra que se usa ahí en el griego ansiedad viene una palabra que quiere decir estrangulamiento, cuando algo nos está oprimiendo, cuando algo nos está presionando. Y Pedro dice que todo, puede ser una enfermedad, puede ser un problema económico, puede ser un hijo, puede ser lo que sea, pero Pedro nos dice que nosotros podemos quitarnos esa carga y echarla sobre Jesús. Esos temores, esas cosas que nos agonizan. Es más, podríamos decir, hermano, que tal vez Jesús no sane al enfermo, que tal vez Jesús no actúe como actuó directamente en la casa de Pedro. Pero ¿saben qué se puede llevar Jesús? El temor, el miedo. ¿Saben qué se puede llevar Jesús? La amargura. Porque como decía una vez una persona que duró enferma, una mujer que duró enferma porque tuvo un accidente y quedó inválida, oró toda la vida para que el Señor la sanara y el Señor no la sanó. Y ella dice, el Señor no me quitó la silla de ruedas y no me volvió a permitir caminar, pero me quitó la ansiedad, me quitó la frustración, me dio paz, me dio gozo. Aún en mi oración el Señor no me sanó, pero se llevó la angustia a mi corazón y pude amarle y seguirle, aún llevando esa carga. Entonces en algunos casos tal vez el Señor no nos va a dar la sanidad. Hay casos que sí. Debemos orar de todos modos. Dice Pablo que él oró 3 veces y el Señor le dijo que se bastara con su gracia. El Señor no lo sanó, pero lo que sí estamos seguros es que en las 3 veces que Jesús oró, se llevó la ansiedad de Pablo, se llevó la intranquilidad de Pablo, se llevó ¿qué? La situación incómoda o que presionaba a Pablo en su corazón. Entonces podemos acudir a Él, hermanos, podemos rogarle a Él y Él se puede llevar ¿qué? Nuestros temores. ¿Quién de nosotros puede decir que no tiene esa lucha, esa sensación de que hay cosas que nos ahorcan? A veces hasta cosas, hermano, que ni siquiera existen. Porque muchas veces las personas pueden tener ansiedad de situaciones que ni siquiera han vivido. Una vez hicieron un estudio, el 67% de las cosas por las que nos preocupamos son cosas que ni siquiera van a suceder.
Tremendo, ¿no? Estamos ansiosos, estamos preocupados y estamos cargados pensando en situaciones que ni siquiera existen. Ahora, si existen, también las podemos echar en las manos de Jesús. Amén. Dice, sobre él, ¿por qué? Hay un porqué y una explicación que tiene Pedro. Porque él tiene cuidado de vosotros. O sea, él no es ajeno. Dice las Escrituras, los ojos de Jehová recorren la tierra. Y ese es un antropomorfismo. ¿Qué quiere decir eso? Jehová no tiene ojos, hermano. Jehová es Dios, es espíritu. Él no tiene ni ojos azules ni ojos verdes. Pero aunque no tiene ojos azules y no tiene ojos verdes, Él todo lo ve. Aunque no podemos saber el tamaño de sus oídos porque Él no tiene oídos como los tenemos nosotros, Él todo lo oye. Aunque no podemos comprender la magnitud de sus pensamientos y de su conocimiento, Él todo lo sabe. Estaba aquí Jesús encarnado, pero aunque Jesús no esté encarnado, podemos tener la certeza que Él todo lo sabe, todo lo ve. Y Él tiene cuidado de nosotros. ¿Usted cree que fue de casualidad que Jesús llegara a la casa de Pedro después del culto? Se hubieran podido ir a otro lugar. Hubieran podido ir a almorzar al centro comercial. No, pero Jesús tenía puesto la mirada en la suegra de Pedro. El salmista dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Hay cosas que nosotros no podemos llevar, hermanos, pero para eso es la oración. Hermanos, que no puedo con esto, yo tampoco. A veces comienza la gente a contarle las cargas que tiene, las preocupaciones, y uno sale con un tremendo peso, porque a veces uno no puede ni con la de uno. Pero la Biblia dice, echa tu carga sobre Jehová. La oración es el momento donde descargamos nuestros corazones, hermano. La oración es el momento donde podemos echar nuestras preocupaciones en el Señor. Todo debería comenzar con la oración, aunque hagamos otras cosas. Porque a veces el Señor nos dirige a hacer otras cosas, pero todo debería comenzar en la oración. Volvamos al pasaje. Entonces, hermanos, recordemos esto, y como decía un hermano, no solo recordémoslo, practiquémoslo. Estas cosas son para practicarlas. Entonces entró Jesús y dice que le rogaron por ella. Y ahí en el verso 39 dice, e inclinándose hacia ella. Qué bueno es el Señor, ¿no? Porque a veces el Señor no quiere hacer un espectáculo aquí porque Él está en un ambiente ya más privado, más íntimo. Y dice la Escritura que se inclinó hacia ella, y en otros pasajes dice que Marcos y Mateo dice que le tomó su mano y que la levantó. Parece ser que el Señor respondió positivamente a la oración de Pedro. Y dice, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó. Y levantándose ella al instante les servía. Esa frase que reprendió la fiebre no necesariamente quiere decir que sea un demonio la fiebre, porque en los otros casos nos decía cuando eran demonios. Pero quiere decir que Jesús le habló a la enfermedad y la enfermedad ¿qué? Se fue. Ahora, ¿qué vemos? Jesús tiene autoridad sobre los demonios, hermano. Jesús tiene autoridad sobre las enfermedades. Jesús tiene autoridad sobre el viento. Jesús tiene autoridad sobre el mar. Jesús tiene autoridad sobre cielos y tierra. Delante de Él no hay cosa que le resista. Cuando Jesús dice, Él es en el sí y en Él, amén. Jesús tiene poder sobre toda enfermedad. Y no solo tiene poder, sino tiene compasión para sanar las enfermedades de los hombres. Como dijo un hermano, William Hendricks decía, la fiebre, los vientos, las olas, las tempestades, nada hace diferencia para Jesús. Él ejercía completa autoridad y control sobre todas las cosas. Ahora, la enfermedad fue total. ¿Por qué sabemos que la enfermedad fue total? Porque dice ahí en el verso 39, y levantándose ella al instante, y la fiebre le dejó, y levantándose ella al instante, les servía. Porque a veces usted queda sano, pero queda débil por lo que acaba de pasar, perdió
fuerza, perdió todo. Pero en este caso la sanación fue ¿qué? Total. Ella se levantó y le servía. Ahora, yo pienso que este es uno de los asuntos más interesantes de este pasaje. ¿Por qué? Porque hemos leído hasta este pasaje, Lucas 4, verso 39, y en el ministerio de Jesús vemos a Jesús hasta este pasaje, Jesús expulsando demonios, Jesús sanando enfermos, Jesús siendo conocido. Pero miren lo interesante de este pasaje. Hasta aquí vemos a Jesús sirviendo a los demás. Y ahora vamos a comenzar a ver la primera persona que comienza a servirle a Jesús y a los suyos. Aún no se dice eso de Pedro. Aún todavía no se dice eso de Andrés, de Juan, que fueron sus primeros discípulos. Pero se va a decir eso de la suegra de Pedro. Una mujer que ni siquiera la Escritura toma el tiempo para decirnos el nombre, pero le sirvió. ¿Y eso de qué nos muestra? ¿Eso qué nos muestra? Porque aquí queremos llegar. Que Jesús hace, porque Él puede, Él tiene el poder, y no solo el poder, la compasión, el amor para entrar a nuestras casas y sanarnos. Pero ¿qué nos enseña este pasaje de manera preciosa con la vida de la suegra de Pedro? La gratitud. Él espera, podemos decir que Él espera que aquellas personas que reciben sus beneficios se vuelvan a Él en agradecimiento, se vuelvan a Él en gratitud, se vuelvan a Él en amor, se vuelvan a Él en servicio. Esta mujer no se sanó para ir a hablar con sus amigas, no se sanó para ocuparse de sus negocios, no se sanó para irse a pasear. Ella lo hubiera podido hacer como muchas personas lo hacen. Tienen salud, tienen fuerzas, las fuerzas las tienen para ocuparse de sus negocios, para ocuparse de su vida y para ocuparse de sus asuntos, sin saber que la misma salud que tienen la ha dado el mismo Dios que les creó. Pero esta mujer entendió que Jesús la había sanado y que eso debería repercutir inmediatamente. Ella no entró en una escuela de discipulado, ella no entró en una escuela de diaconado, ella no entró al ministerio, al seminario, sino que ella en un corazón espontáneo y agradecido comienza a servir a Jesús. ¿Y cuánto nos enseña eso a nosotros, hermano? Porque eso es lo que Jesús espera de a todos aquellos cuyas manos los sanaron. No solo los sanaron de la fiebre de la malaria, sino aquellos especialmente que han sido sanados de la fiebre del pecado, de la fiebre de la condenación, de la fiebre de la ira de Dios por sus maldades. Jesús vino, nos visitó y con su evangelio nos limpió de todo pecado y de toda maldad. ¿Para qué? Para que sigamos viviendo nuestra vida, para que gastemos nuestro tiempo, nuestra salud, en nuestros placeres, en nuestros planes, o para qué Jesús vino a visitarnos. Para que le sirvamos, hermanos. Esa palabra usted la va a encontrar en todas las escrituras. Siervos, esclavos de Jesucristo. Vamos a ver un pasaje, porque es increíblemente que usted va a encontrar pasajes como el siguiente que vamos a estudiar, donde Jesús duró casi toda una noche sanando enfermos y ninguno de ellos volvió. Expulsando demonios y ninguno de ellos volvió. Porque si hay algo que demuestra la raza humana en su más decadente expresión, es que es una raza ingrata. Miren muchos de los hijos que crían los padres de hoy en día, cuán ingratos son con sus padres. Miren muchos de los que reciben tantos beneficios y bendiciones de Dios, cuán ingratos son con Dios. Miren muchos de los que reciben el evangelio, solo se acostumbran a venir el domingo a la sinagoga y nunca han servido con sus manos, con sus casas, con sus vidas al Dios que los salvó de la condenación. Somos una raza terriblemente ingrata, hermano. La frialdad que se expresa en la iglesia, la falta de servicio, de compromiso, de pasión, de sacrificio que demuestran la mayoría de cristianos, muestra la miseria y la ingratitud del hombre con Dios.
Y tal vez muchos de los que estamos aquí somos culpables de ese pecado, hermano. ¿Cuántos de nosotros no ocupamos nuestras manos en el servicio a Dios? ¿Cuántos voluntaria y diligentemente y con disposición nos sirven a Jesús y a los suyos? Y esto no es solo para los predicadores, hermano. Y esto no es solo para el ambiente de la sinagoga. Algunas traducciones dicen que el servicio de esta mujer, por ejemplo la traducción que usa William Barclay, dice que ella inmediatamente se levantó a prepararle la comida. Porque aunque no nos demos cuenta, hasta preparar una comida puede ser un servicio a Cristo y a los que son de Cristo. La vez pasada teníamos una tremenda preocupación quién iba a preparar la comida para el ágape. ¿Y cuántos donde hubiéramos dicho, quién hermano se ofrece porque necesitamos a esto? ¿Quién hubiera dicho yo? No tenemos tiempo, tenemos salud para otras cosas, tenemos fuerza para otras cosas, pero no tenemos fuerza para servir a Jesús. Cuando hablamos de Jesús podemos esperar, ¿no? Pero el pasaje dice fue que inmediatamente ella le servía. Hay otra traducción que dice, ¿saben qué? Me gusta mucho como lo decía. Sin perder un momento, la que había estado tan mal se levantó y se puso a servirle la comida. ¿Cuántos momentos ha perdido de su vida? ¿Cuántos años usted que Jesús lo sanó de su pecado? ¿Cuántos años que Jesús le ha concedido sus misericordias? ¿Cuánto tiempo ha perdido desde ese momento hasta hoy? Dice que esta mujer sin perder momento se levantó y le sirvió. ¿Cómo está en nuestra vida de servicio a Dios? Vamos a leer otro pasaje donde Jesús hace un milagro parecido, ahí en Lucas 17, verso 15. Vienen 10 leprosos, gritan de lejos, queriendo ser sanados. Jesús les dice, vayan, preséntense al sacerdocio y yendo de camino son sanados. Ahora mire el porcentaje. Dice en el verso 15, entonces uno de ellos. ¿Saben por qué yo pienso que el Señor resaltó el milagro de la enfermedad de la suegra de Pedro? Porque ella demostró lo que tal vez no hacían muchas multitudes. Que inmediatamente fue sanada. ¿Qué hizo? Servía. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado. A veces lo más tremendo es que las personas no han visto que Jesús los ha sanado. Porque a veces como que ¿se acuerdan cuando estuvimos hablando acá de que nos acostumbramos a lo sobrenatural? Nos acostumbramos a la gracia, a la bendición de Dios y no tenemos la capacidad de reconocer el amor de Dios en esas cosas. Mi hermano, como decía un hermano, ¿por qué nos sentimos miserables? Tenemos la gracia de Dios, la fe, la salvación, a Jesucristo, el Espíritu Santo, la vida eterna, la iglesia, la comunión. Y nos acostumbramos como tanto a eso que no vemos la bendición del Señor en eso. Perdemos de vista las maravillosas gracias de Dios. Y podríamos decir más, tenemos salud, tenemos vida. ¿Sí? Es terrible, usted ha ido a un hospital, hermano. Yo conozco hermanos, que ahorita están en una enfermedad que ya perdieron la memoria, perdieron la capacidad de levantarse, perdieron la capacidad de ir al baño, perdieron la capacidad de leer, perdieron la memoria. Porque esas son las miserias que vive el hombre en su naturalidad. Por la vejez. Ahora, ¿cuántos de nosotros? Yo a veces me pongo a pensar en estos jóvenes. Toda una vida, todas las capacidades, todo el tiempo. Cómo el diablo nos roba los mejores años de nuestra vida. Cómo el diablo nos roba el mejor tiempo de nuestra vida y lleva nuestras fuerzas a cosas vanas e inútiles. Cómo el diablo es de astuto que nos complica tanto nuestro tiempo con tantas ocupaciones vanas que no tienen trascendencia en la eternidad. Decía un hermano, una de las cosas que vamos a lamentar en los cielos fue la gran cantidad de tiempo que perdimos. Yo veía ayer viendo una película para niños que narra la historia de Corrie ten Boom, que fue una cristiana holandesa en la época de la Segunda Guerra Mundial. Ella tenía tantas ilusiones de casarse siendo joven y la persona con la que iba a casar un día llegó a su casa con su prometida. O sea, la cambió por otra. Y ella subió corriendo triste delante del Señor porque el hombre que ella amaba la cambió. Y en una oración de tristeza y de quebrantamiento le dijo, Señor, si ese hombre no es para mí, que yo pueda servirte a ti. Y ella comienza a
reunir personas alrededor en la ciudad donde ella vivía que tenían retardo mental. Y comienza a hacer una reunión para personas que tenían problemas mentales y dura varios años predicándole a ellas. No era la predicación en la iglesia, no era un ministerio visible, no. Reunía en un parque personas con problemas mentales. Viene la guerra, viene Hitler, invade el país. Ya no puede reunir a las personas, pero ahorita comienzan a sentir compasión por los judíos. Hacen de su casa un refugio secreto. Hay un libro muy bueno. Comienza a servir a los judíos, a esconderlos, a guardarlos de los nazis. Una persona que vivía para servir a los demás. En medio de su servicio es prisionera y la llevan a un campo de concentración. Dios le concede entrar a una Biblia así de pequeña. Por esas cosas de la Biblia, el único lugar, no me acuerdo cómo se llama, cómo le llamaban a los lugares donde dormían. El único lugar donde no entraban los soldados porque estaba repleto de pulgas y de piojos era el de ellas. Pero Dios hizo ese arreglo, que ese lugar estuviera repleto de pulgas y de piojos para que ellos pudieran hacer culto todos los días. Y en las mañanas y en la noche oraba con las otras presas, les predicaba la palabra. Sirvió en el parque, sirvió en la persecución, sirvió en el campo de concentración. ¿Usted a quién le sirve, hermanos? Su vida, ¿para qué ha servido a otros? ¿Cuántas personas pudieran agradecer por todo el servicio cristiano que usted ha hecho? ¿Cuántas personas en los cielos van a decirle al Señor, gracias Señor Jesús por la vida de fulana de tal, porque esa vida impactó y me ayudó y me enseñó el camino a la salvación? ¿Cuántas personas pueden decir eso de usted? Salió del campo de concentración, su hermana murió. Llegó después de la guerra, volvió a reunir a las personas que tenían problemas mentales. Dios le concedió una casa grande. Hizo un centro de rehabilitación para personas con traumas postguerra. Después el Señor la llevó en su vejez a predicar por todo el mundo. Vidas así inspiran, hermano. Vidas que no viven para sí mismos, sino para servir a los demás. ¿Para qué Jesús nos ha sanado? ¿Para qué Jesús nos ha salvado, hermanos? O tal vez no hemos sido sanados. Decía el hermano J. Serrail, las características de un muerto. Nunca levanta sus manos para el servicio a Dios. Nunca levanta su boca para la oración. No conoce las glorias de la eternidad. ¿Síntomas de qué? De que está muerto. Porque el que está vivo debería servir a Dios, servir a los otros. Para eso el Señor nos salvó. Pero a veces no vemos, hermano. No vemos lo que Jesús ha hecho por nosotros. Dice, viendo que había sido sanado. Y eso es una de las glorias de la redención, del perdón de pecados. No solo el Señor nos limpia nuestra inmundicia, sino que nos da un corazón nuevo. Un corazón que aspira al servicio, un corazón que desea a Dios, su amor, servirle a Él. Y dice, glorificando a Dios a gran voz. Era el corazón. Y se postró rostro en tierra a sus pies. Era esa actitud del leproso. ¿Saben qué es lo más tremendo? El leproso era un samaritano. Una persona que naturalmente no era del pueblo de Dios. Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y dice el pasaje, y este era samaritano. Pero fue un hombre agradecido. ¿Cuál sería ser la motivación? Hay motivaciones sumamente egoístas en el servicio a Dios. La fama, el éxito, hasta el dinero hoy en día. Pero ¿cuál debería ser la verdadera motivación? La gratitud. ¿Por qué haces todo esto? Por gratitud. Él me sanó. Él me libró de mi fiebre pecaminosa. Él me libró de mi maldad. Pero ¿cuál es la pregunta de Jesús? Respondiendo Jesús dijo, mira esta frase, hermano, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? O sea que a Jesús le interesaba, no, claro que el Señor seguramente, el leproso fue alguien que causó alegría para el Señor, pero el Señor esperaba a los otros. ¿Qué porcentaje? Del 100% solo el 10. De 10 solo 1 volvieron agradecidos, glorificando a Dios, inclinándose delante de Jesús.
La pregunta de Jesús es, ¿dónde están? Esa es una buena pregunta que nos podríamos hacer cada uno de nosotros. Y nosotros, en este momento, ¿dónde estamos? En este momento, ¿dónde estamos? En este momento, ¿dónde está nuestra vida, hermano? Como decía John Piper, no hay nada más miserable que ser exitoso en los asuntos de este mundo cuando descuidamos los asuntos eternos, hermano. Usted no se conforme con comer, tener una buena casa y una buena familia, porque Dios no nos salvó ni nos sanó para solo eso, hermano. Dios espera que le podamos servir. Dios espera que podamos ser agradecidos con Él. Y en gratitud servirle con amor, con reverencia, con pasión. Eso es lo que Él espera de nosotros, hermano. ¿Dónde estás? Si usted hiciera un examen hoy de su vida, ¿dónde está, hermano? Muchos experimentan ese gozo al comienzo y con el camino se va perdiendo. ¿Dónde estamos hoy? Y la otra pregunta. ¿No hubo quien volviese? Y Dios gloria a Dios, sino a este extranjero. Este va a ser uno de los casos que narra Lucas, donde los extranjeros presentan más fe que los que eran nacionales, de los que eran hijos de Abraham. A veces las personas del mundo son hasta más agradecidas, hermano. Estaba en Manaus, Brasil, y un hermano me contó una historia. Siendo joven y un día por la carretera, cuando vio a dos campesinos alzando a otro, y el otro lleno de sangre. Él iba en su carro y paró y les preguntó que qué había pasado. Era el papá de los dos campesinos, de dos jóvenes, había tenido un accidente en el campo, iban llevándolo caminando hasta la ciudad, les faltaba como 1 hora de camino en carro. El hermano, movido a misericordia, los sube al carro y los lleva hasta la ciudad y los lleva al hospital. Los deja allá. Él tenía varios negocios, era joven. Y un día, a las 2 semanas, él ya se había olvidado lo que pasó. Llegó al trabajo de él. Cuando llegó, él tenía como una especie de comercio. Había un bulto de comida. Entonces le preguntó a la muchacha que le trabajaba que quién había traído eso. Que unos muchachos por ahí campesinos vinieron y le trajeron eso. Porque es de esos pueblos donde semanalmente hay mercado. Bananos, frutas, de todo. Y él vivía solo y comía en un restaurante y repartió eso. Hermano, semanalmente le llevaban un bulto de comida. Semanalmente, hermano. Un día tuvo que ir al mercado y decirles que ya no les llevara más comida porque él no podía gastar toda esa comida. Pero ¿qué muestra? Es un espíritu agradecido, hermanos. Un espíritu agradecido, hermanos. Dijo un comentarista bíblico, esta es la historia que nos muestra más claramente la realidad de la ingratitud del corazón del hombre. Esto suele pasar. Una vez que se ha obtenido lo que se necesitaba, no se vuelve ni para dar las gracias. ¿Cuántas personas nosotros hasta les servimos, hermano? Y uno se da cuenta que ni las gracias. Nosotros somos ingratos, hermano. Qué triste, ¿no? Que a veces uno ve tanto. Ahora la pregunta, ¿será que alguno de nosotros ha recibido ayuda? ¿Será que Dios nos ha concedido alguna gracia, alguna bendición? Ahora piense otra cosa en esa frase que dice, y levantándose ya al instante. ¿Por qué es tan bueno el servicio al instante? Porque uno no va a tener mucho tiempo, hermano. Posiblemente la mayoría de los que estamos acá en 60 años no vamos a estar, hermano. Yo en estos días leí una nota nostálgica de un hombre que decía, ¿qué hace que tenía 15 años y mi mamá hacía tantas cosas y hoy la estoy enterrando? ¿Qué hace que tenía 15 años y ahora tengo 60? Y es verdad, ¿qué hace que teníamos tantos años? ¿Qué hace que éramos? Yo a veces me levanto y digo, Señor, ¿qué me ha pasado? ¿Cuánta debilidad, cuánto cansancio, cuánto me duele esto? La otra semana me duele aquello. ¿Cuánto tiempo nos quedará de servicio? Digo de servicio de salud, de vida, de fuerza. Ayúdanoslo a aprovechar, Señor.
podamos servir inmediatamente. ¿Cuánto tiempo le quedará a usted vida útil, hermano? No lo desperdicie. No lo desperdicie. Aproveche su vida para servir al Señor. Aproveche su salud. Ahora no estamos diciendo que todos los que estamos acá van a ser misioneros. Esta mujer le sirvió a Jesús preparando una comida. ¿Quién sabe qué quiere hacer el Señor para nosotros? Lo cierto es que Él espera que le sirvamos. Dice, vuelvo a leer Lucas 4:39 para terminar. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, les servía. Y ese les es interesante también, porque servirle a Jesús también es servirle a los que son de Jesús, a los que están con Jesús, con los que Jesús anda, a los que Jesús ha reunido. Eso también nos habla del servicio a los demás. A veces estamos sirviéndole al Señor sin darnos cuenta. Entonces, hermanos, este es un buen pasaje, ¿no? Que nos lleva a reflexionar. El primer caso que nos narra Lucas de una persona sirviéndole a Jesús. En medio de tantas cosas, qué bueno que hubiera una, ¿no? Jesús va a sanar y va a expulsar una cantidad de demonios. Pero solo encontramos que esta mujer tuvo la gratitud para servirle. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y vamos a seguir meditándolo juntos, hermano. Seguramente el Señor nos ha hablado, seguramente el Señor nos quiere a veces despertar de nuestro letargo, nos quiere volver a Él, nos quiere llamar la atención para que no seamos descuidados ni negligentes. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Tu palabra que es limpia, Señor, y pura, y también tu palabra que es una espada, Señor, que no ha sido puesta para limpiarnos los oídos, Señor, sino que ha sido puesta para atravesar nuestro corazón, Señor. Y queremos que nuestro corazón sea expuesto delante tuyo, Señor, para que tú lo limpies, Señor, para que tú lo purifiques, Señor, para que tú puedas hacer, Señor, de nosotros cristianos fieles, personas que no entierren lo que han recibido, Señor, sino hombres que puedan poner al servicio y que lo que tú nos has dado pueda dar mucho fruto, Señor, para ti, Señor. Despiértanos de nuestros letardos, Señor. Despiértanos de nuestra apatía, Señor, de nuestra ingratitud, de nuestra negligencia, Señor. Líbranos, Señor, de todo lo que nos roba el tiempo, Señor. Líbranos de todo lo que nos roba nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Líbranos porque sin darnos cuenta tal vez estamos como esclavos haciendo ladrillos, Señor. O para Faraón o para nosotros mismos, Señor. Y no hemos entendido, Señor, que tú nos salvaste con un propósito, Señor. Que tú nos rescataste, Señor, con un propósito, Señor. Oh, Señor, ten misericordia de nosotros, Padre. Y ayúdanos, Señor, para que podamos ser un pueblo útil, Señor. Lleno y ocupado de buenas obras, Señor. Que glorifiquen tu nombre, Padre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor.